que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Sergas a pagar casi 6 millones de euros más a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, una concesionaria privada, porque tiene que abonar un IVA del 21% y no el tipo reducido que aplicaba. La Xunta planteó que el Álvaro Cunqueiro tenía que pagar un impuesto de valor añadido de tipo reducido, el 10%. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como ese hospital es privado, lo acaba de dictaminar que el IVA que tienen que pagar es el 21%. Y eso solo en atrasos significa que la Xunta de Galicia tiene que abonar 6 millones de euros más. La factura del Álvaro Cunqueiro cada vez crece y crece y crece. Y crece por sentencias. Recuerden ustedes que tienen que pagar el IBI del ayuntamiento también. Pues ahora resulta que también tienen que pagar un IVA al tipo del 21%. Y no lo dice Abel Caballero ni el Gobierno de España, lo dice un tribunal. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y tiene un efecto retroactivo del 2015 al 2018. Y por tanto, el canon actual, que es de 70 millones de euros, se va a incrementar en 2 millones al año. La factura que se está pagando por el Álvaro Cunqueiro empieza a ser sideral. Sideral. Grandes beneficios para el dueño del hospital, que saben ustedes que es un fondo de inversión francés, y un nuevo varapalo a la Xunta de Galicia. Y déjeme que les recuerde algunas cosas, ¿verdad? ¿Quién fiscalizó este contrato? ¿Quién fiscalizó el contrato desde la Xunta y puso una cláusula contraria a la lei del IVA? Doña Elena Muñoz, interventora xeral de la Xunta, posterior conselleira de Facenda, concejala del Grupo Popular en este ayuntamiento y hoy senadora. Pues, ¿quién aprobó el contrato? El gobierno del señor Feijóo. ¿Quién paga? Paga Vigo y paga Galicia. El resultado es que hay un hospital en Vigo privado, que es una operación privada de Feijóo y en su momento también del señor Almuiña, que era consejero de Sanidad en los últimos tiempos. Pero debo decir algo más también, porque hace solamente 2 días el señor Feijóo presumía de la gran inversión que iba a hacer la Xunta de Galicia en el Hospital de Coruña. Y decía la cantidad. ¿Y saben qué? A Coruña no se le aplica el mismo modelo que a Vigo. En Coruña van a hacer un hospital público financiado con fondos públicos. En Vigo hicieron un hospital privado cuyo propietario es un fondo de inversión francés financiado con recursos privados. Y por tanto, con una carencia de pago de 72 millones de euros de canon al año. Si el modelo de Vigo era tan bueno, ¿por qué no se aplicó en Coruña también? ¿Por qué no se aplica en Pontevedra también? Porque el modelo de Vigo fue un fracaso del señor Feijóo. ¿Y saben qué? Los fracasos del señor Feijóo siempre son en Vigo. No se equivoca en otros sitios, ¿eh? Siempre se equivoca en Vigo. ¿Y en qué lo pagamos? Lo pagamos en aparcamientos carísimos, lo pagamos en concesiones de cafeterías y abastecimiento carísimo, lo pagamos del dinero de los de Vigo cuando tenemos que ir a ese hospital. Y por tanto, esta es una parte de la historia del Cunqueiro. Una operación que ahora cuesta 2 millones de euros más a las arcas de este país, Galicia. Y a partir de ahí a su disposición para alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, buenos días. Soy Derme.